Es muy diferente ser un discípulo a ser un seguidor. Jesús era una persona que tenía muchos seguidores, muchos. Tenía seguidores y aún tenía al enfermo, tenía al endemoniado que había liberado, o sea, muchas personas, las mujeres que lo seguían, pero noten que él no le hablaba a los discípulos de la misma manera a los que le hablaba a la multitud. Sus discípulos eran sus cercanos, sus discípulos eran los que estaban preparados y a los que él realmente había comisionado. Algo también especial en esto es que todos tienen un potencial para liderar. Cada uno de ustedes me dice, no, Sebas, yo hablo bien de líder, yo no tengo un pelo. O sea, yo soy un líder negativo o yo soy cero líder, yo no puedo. Pero había un estudio que encontré que decía que una persona introvertida, o sea, la persona menos influyente del mundo que tú puedas decir, una persona que no se habla con nadie, puede llegar a influir hasta 10.000 personas a su alrededor. 10.000 personas a su alrededor. Una persona introvertida. Es decir, una persona que no quiere y no tiene la intención de ser líder. Puede llegar a influir sobre 10.000 personas. Ahora, imagínate que puede hacer una persona que sabe lo que tiene que hacer y que ha sido enviada por Dios y que quiera ser usado por Dios. ¿A cuántas personas pudiera llegar a influir? El potencial de cada uno de ustedes, no solamente como discípulos, sino como líderes, es enorme. Tú estás hoy acá sentado no solamente porque has decidido cómo seguir a Jesús, no, tú estás hoy acá porque tú has decidido y has sido llamado a ser discípulo. Porque algo especial también es que tú no escoges ser llamado. Tú no dices como, ay Señor, yo quiero ser, ¿no? Dios sencillamente Él llegó a tu vida y desde el momento en que te llamó, Él ha comenzado un proceso para equiparte, porque como en los tiempos de Esther, para esta hora has venido, para este momento es que Dios te ha llamado. Entonces tú tienes algo especial. La pregunta es, ¿tú ya descubriste qué es eso especial que tú tienes? ¿Qué es eso especial que Dios ha visto en tu vida? ¿Qué es eso especial? Porque yo te digo algo y yo quiero que tú anotes esto, y es que tú eres la esperanza de esta generación. Yo soy la esperanza de esta generación. Si ese círculo de influencia del que hablábamos ahorita de las personas introvertidas, de todo esto, esa persona introvertida era la única persona que podía influir en ese círculo de influencia, imagínense, serían 10.000 personas que hubieran cambiado sus vidas. Ahora, Dios quiere hacer lo mismo o más con tu vida. Tú tienes aún un círculo mayor para influir y es tiempo de que tú le permitas a Dios, de que tú te permitas a ti ser un verdadero discípulo y no ser discipulado y no ser disimulado. Esto es bien especial porque un discípulo tiene unas marcas correctas. Estoy hablando de un bien. Sí, literal. De un bien. Un discípulo tiene unas marcas específicas, pero a veces nosotros buscamos, en vez de tener la marca, imitar la marca. Imitar tener es. Entonces, ¿cómo lo vemos reflejado? Es todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, la diferencia entre tener una religión y entre vivir bajo la gracia. Y a veces nosotros confundimos eso también en la manera en que nosotros somos discipulados. Entonces a ti te preguntan, cuando tú vienes a la iglesia, te transformas en modo discípulo. Entonces comienzas a usar ciertas palabras y ciertas expresiones que son afín a este círculo donde nosotros nos vemos. Entonces, no, Sebas, no, orar, amén, aleluya, devocional, son palabras que para nosotros son muy familiares, pero que usamos acá. Y comenzamos a disimular que somos discípulos, pero no realmente a ser discípulos. Las marcas de un discípulo van más allá, y para verlas vamos a ver varios versículos. Principalmente vamos a estar en Romanos 12.
¿Me prestas tu regla? Me perdí. Pero bueno, 10. 12. Sí. 18. No, creo que no hay gente. Verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando buena hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecidos que maldigáis, gozaos, bla, 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 y habla muchas cosas. Pero me quiero enfocar en algo que dice el verso 11. ¿Qué capítulo es? 12, Romanos 12, 11. Dice, en lo que requiere son diligentes. Un discípulo, la primera marca de un discípulo es la diligencia. En otras palabras, ser obediente. Que cuando tienes que hacer las cosas, lo haces. Segunda de Samuel 11:1 dice, Segunda de Samuel 11:1 dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita, sitiaron la ciudad de Rabá y sin embargo David se quedó en Jerusalén. En tiempo de guerra, los reyes, en esta versión dice, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó. Es entender, un discípulo entiende los tiempos de Dios. Un discípulo, un verdadero discípulo, sabe dónde debe estar, con quién debe estar y qué debe hacer. Entonces, estás donde tienes que estar, con las personas que tienes que estar y haciendo lo que tienes que hacer. Cuando a ti te cogen fuera de base en algo, es porque la marca y la diligencia está haciendo totalmente falta. Tienes que ser una persona, un discípulo verdadero tiene que ser diligente. Pablo le dice, son diligentes, es la marca. Lo que tú tienes que hacer lo haces. ¿Y cuándo? A tiempo. ¿Cómo yo sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Lo acabamos de leer en Mateo 28. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás haciendo lo que te ha sido encomendado, si tú no estás haciendo la gran comisión, muy probablemente estás en el lugar equivocado. Sencillo. Porque es que cuando tú eres discípulo y tienes la marca de la diligencia, puede que tú no estés ganando a una persona todo el tiempo como, oye, ¿a quién tengo que ganar? ¿A quién tengo que ganar? ¿A quién tengo que hablarle? Sino que tus poros trascienden y como que tú respiras, transpiras la presencia del Espíritu Santo. Entonces tú puedes estar con una sonrisa al vigilante, al señor que colabora con la vigilancia, a la señora que colabora con el aseo, y tú, muy buenos días, ¿cómo estás? Y hasta de pronto si le diste, ay, ¿sabes qué? Dios te ama, chao, te vas. Esas palabras logran hacer eco en el universo y hacer que las cosas cambien de una manera, porque estás haciendo lo que tienes que hacer en el momento en que lo tienes que hacer. Cuando leíamos hace 8 días, yo les daba una cita de Esther y decía que lo que les decía ahorita, que quién sabe si para esta hora he venido, quién sabe si yo he sido llamado para vivir en esta época, en este momento, que si Dios me puso y me rodeó de las personas, de estas personas para este momento. Yo siempre he pensado eso, cuando yo estoy en un trabajo, cuando yo estoy en una universidad, cuando yo estoy en algo, yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué yo estoy rodeado de estas personas y no de otras? Dios tiene un propósito conmigo en ese lugar y yo siempre le pido, Señor, no me dejes salir de este trabajo, no me dejes salir de este lugar hasta que yo cumpla el propósito con el cual tú me has llamado y con el que me has puesto y me has permitido estar acá en este lugar. Ahora, la segunda marca que dice en Romanos, dice fervientes de espíritu. Fervientes de espíritu. Y la palabra ferviente
viene la misma raíz de la palabra efervescente, ¿sí? Y ustedes, ¿cómo es algo efervescente? De frutas. Uno siempre se imagina el Alka-Seltzer, ¿cierto? La gaseosa, las burbujas. Pero la efervescencia significa literalmente Romanos 11. 12, 12. 12, 11. Agitación significa exaltación, excitación. Cuando tú te sales como de los parámetros y te emocionas, y así debe ser, pero miren cómo dice, fervientes ¿en qué? En el espíritu. Dice que estés fervientes porque viene el concierto del año, porque te encontraste con una persona. Nos dice fervientes en el espíritu. Marcos 14:37 es cuando habla de cuando Jesús está con sus discípulos y él está en el Getsemaní y está pasando el momento de angustia y él le dice a sus discípulos, oren, por favor, oren. Les estaba demandando, sean fervientes en el espíritu, no pueden permitir que la burbuja se apague. La efervescencia es un estado que debe ser constante. ¿Qué pasa cuando a ti se te va la gaseosa del gas? ¡Qué asco! Sabe feo. ¿Cierto? Ya es como, no quiero, ya qué asco, no me la tomo, no me la voy a tomar. Y así es mismo, tu vida devocional debe ser efervescente, que sea rica, que sea buena, como agradable de tomar en el momento correcto. ¿Y qué le dice Jesús cuando vuelve y los encuentra durmiendo? Le dice como, ni una hora han podido velar, ni una hora, no fueron capaces de velar. Pero a mí me impacta mucho algo que decían en la velada. Yo siempre me pasé por alto ese versículo cuando lo leía. Dice que la tristeza les había dado cansancio y por eso se habían dormido. Y no sé si a ti te pasa que tú has llorado mucho y te cansas. Y uno se cansa de llorar y lo único que hace es como dormir. Te da un sueño increíble después de llorar. Está triste, ¿no? Uno solo quiere dormir. Y eso era lo que le había pasado a los discípulos. Pero miren cómo lo que Dios demanda es que cuando tú estás triste, la solución no es llorar, la solución es ora. Ora como fervientemente, efervescentemente, que tu espíritu salte. Ahora, que el fervor, digámoslo, es de espíritu, es una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual que tú conquistas en oración es la que te lleva a desechar las obras de la carne. No hay otra manera. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. Tú estás pasando por la tentación, necesitas velar y orar. Velar y orar. A veces oramos pero no velamos. Necesitas velar. Por eso la cita el viernes era especial. Estar en una velada es especial. Yo puede que luche con el sueño, luche con el cansancio, como todas las personas, pero yo he entendido que de verdad lo que tú libras en una velada es especial. Lo que tú logras conquistar en una velada es tremendo. Entonces no tengas en poco una velada. Si tú tuviste la oportunidad o no, pero era importante que también lo pudieras hacer en tu casa, velar en tu casa, si no pudiste ir a la velada. Ahora, lo siguiente que dice gozosos. Esa es otra marca de un verdadero discípulo, el gozo. La palabra, Pablo le decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero es que eso no es fácil, eso es chévere decirlo y suena tan chévere, uno se imagina como, estoy en prueba, ¿sí? ¿Ese es Santiago? El del gozo de... Sí, Santiago. ¿El gozo cómo es? Santiago. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero es que cuando tú entiendes que no hay nada más harto que un cristiano amargado, que no hay nada peor que uno hablar con una persona, y con un cristiano amargado, no con una persona amargada. Una persona amargada, tú, ay, chao. Pero un cristiano amargado, es lo peor. Te apaga tu fe al instante. Es como si escogieran y te soplaran la llamita que tenías tú. Pero ¿por qué? Yo estaba bien. Te juntaste con un cristiano falto de gozo.
Pero cuando tú aprendes a fortalecerte en el Señor, el gozo viene a tu vida, porque es un gozo que no depende de las circunstancias. El gozo que viene a tu vida apaga y disipa la amargura. Entonces, eso es algo que tú debes procurar en tu corazón. Y es que el gozo sea una constante. Todas estas marcas de las cuales yo les estoy hablando, yo no puedo tenerlas un día sí y el otro no. Yo debo procurarlas todas. No es algo que yo, como yo les decía ahorita, que es como ya lo tengo y ya. O sea, yo ya tengo el fervor y ya. Cada una de estas cosas, si tú ves, ser diligente no es algo que yo soy diligente una vez y por eso yo tengo la marca de la diligencia. Es porque yo soy diligente y procuro ser diligente en todo. Si yo tengo el fervor en mi espíritu, ¿qué quiere decir? Que yo no es algo que tengo por un momentico que hay, es un tiempo que yo estuve y la gloria, no, es algo que tú debes ser constante. El gozo pasa lo mismo, pero luego Pablo habla también acerca también del sufrimiento y dice, sufrido en la tribulación. Un verdadero discípulo es probado, pero no solamente es probado, sino que aprende a soportar y a superar los momentos difíciles. Esa es una capacidad que como cristianos estamos todo el tiempo desarrollando, pero de la que muy pocamente. Pocamente. Sí. Pocamente. Muy pocas veces somos conscientes y lo usamos. Y es como esa capacidad de resiliencia. Resiliencia. La resiliencia. La resiliencia es la capacidad de resistir, pero superar. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando son dos cualidades físicas, en física son dos palabras que se parecen, pero cuando tú resistes, únicamente es como cuando hay un punto de quiebre donde ya no resistes más, ¿sí? O sea, esto tiene una resistencia, ¿hasta dónde? Hasta que yo jale, cuando yo rasgue, rompa ese límite, ya dejo de resistir, mientras que la resiliencia se hace de cuenta como un caucho, ¿sí? Y aprende a soportar, pero aprende a recuperarse. Eso es ser resiliente. Y eso es una capacidad que nosotros como cristianos debemos aprender a desarrollar también. A sufrir, increíblemente debemos aprender a sufrir. ¿Estamos pasando un momento difícil? Sí. Pero el dolor es necesario, nos lleva a ser fuertes, nos lleva a aprender de nuestros errores, pero que es importante que cómo nosotros desarrollamos esta capacidad, y es que cuando tú caigas te vuelves a levantar, de que tú te diste duro, un totazo tremendo, vas, te restauras, hablas lo que tienes que hablar, abres tu boquita, pides ayuda, pero te vuelves a levantar. No te quedas callado y todo el tiempo sufriendo y comiéndote las cosas y yo puedo solo, porque eso es lo único que te va a llevar es a tu límite de resistencia, pero no te va a hacer resiliente, no te va a hacer capaz de salir. ¿Qué es lo que necesito? Levantarme. Y la última marca es la constancia. ¿Tú quieres saber qué tan constante eres? ¿Tú quieres saber qué tan constante eres? Métete a un gimnasio. Una, esa. Y dos, un libro. ¿Cuántos libros has comenzado y no has terminado? Muchas. Ahí está la muestra de qué tan constante eres. ¿Qué tan constante eres? ¿Cuántos libros has empezado y tú dices, no, el libro es buenísimo? Y el separador no para en las primeras 5 hojas. Y en vez de terminar ese, te recomendaron otro, entonces empiezas otro, pero nunca terminas lo que acabas. Y la constancia es la marca de un discípulo que persiste. Que cuando te dicen, te dieron una persona y tú estás con una persona, miren, ¿saben? Ustedes hoy son el fruto de una persona o de muchas personas que han determinado ser constantes y persistentes con ustedes, que a pesar de que ustedes han querido desviar, que han bajado la guardia, ha habido alguien que ha sembrado en constancia en ustedes, que todo el tiempo los ha llamado, ha orado por ustedes, venga, ¿cómo está? No sé qué, ustedes son fruto de la constancia. Estas marcas del discípulo, ustedes las deben tener y
yo debo tenerlas también. Y las debemos procurar, porque como decía antes, no solamente estamos llamados a ser discípulos, sino a liderar, a discipular. Segunda de Timoteo dice, lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles para que hagan también con otros. Eso es lo que Dios está demandando hoy de ustedes, que lo que ustedes han aprendido por mucho tiempo lo hagan también con otros. Éxodo 3, voy a pasarlo como rápido para no quedarme como, ay, no jodas que es Angie. No. Éxodo 3 habla del llamado de Moisés. Dice, apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. El llamado, lo primero que hace es que el llamado lo hace Dios, no lo hago yo. Tú no escoges ser llamado, Dios te llama. Tú hoy estás acá porque Dios hace un tiempo, en una reunión, en un momento en el que tú estabas, permitió que una persona se cruzara en tu camino y que aun cuando tus papás fueron cristianos, aun cuando muchas personas estuvieron influyendo en ti, hubo un momento especial donde alguien le dijo, ven, sígueme. Y tú decidiste aceptar el llamado. El llamado es un regalo que no se busca, es algo que llega. El llamado tiene un propósito, no una posición. ¿Qué detiene tu llamado? En la historia de Moisés lo vemos. Él dice, no, mira, yo soy torpe de labios. A veces nosotros mismos somos quienes le ponemos la traba al llamado. El enemigo número uno del llamado, de que tú ejerzas el llamado, no se llama Satanás, eres tú mismo. Tú mismo es el que dices no. El que prefiere quedarse en tu casa, sentado, ocupado, haciendo mil cosas, haciendo muchas cosas que tendrías que hacer, pero no estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que Dios te dijo y te llamó a que hicieras, ¿sí? Entonces no te ocupes en lo urgente, ocúpate en lo importante. La urgencia pasa, pero si algo tiene la urgencia es que te roba el momento en el que el llamado es vital. La urgencia te roba el momento en el cual lo importante era importante. Era importante. Yo te digo, tal vez no era urgente que estuvieras en la velada, pero era importante. Era importante. Y por cuanto desplazaste lo importante, algo pasó, algo te perdiste. ¿Lo puedo recuperar? Ese es el precio de desplazar lo importante. Lo urgente pasa, la urgencia. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, deja que tus muertos entierren a sus muertos. Eso va a pasar, es una urgencia. Pero vas a dejar lo importante por lo urgente. ¿Cuánto más? Tienes que establecer prioridades, y una prioridad para un discípulo es su llamado. Es su llamado. ¿Dónde está tu llamado? El llamado es personal. Acá llamó Moisés, Moisés. A cada uno lo llamó por su nombre. La palabra dice en Salmos que mi embrión vieron tus ojos. Jesús te conoce desde el vientre. Te llamé por tu nombre. Dice a Jeremías, le dice a Isaías. Cada una de las personas de la Biblia han sido llamadas por su nombre. Y cada uno de nosotros ha tenido el llamado de una manera personal e intransferible. Yo quiero
para finalizar ya, que tú entiendas algo, y es que tú no puedes seguir disimulando que tú tienes un llamado, que tú estás haciendo caso de un llamado y que tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Es tiempo de que hagas lo que tienes que hacer y que las marcas de un verdadero discípulo comiencen a hacerse notorias. Si Dios me llamó a ser discípulo es porque Él sabe que yo puedo ser discípulo y que puedo discipular. Las dos palabras están íntimamente relacionadas. Yo no puedo ser discípulo y no discipular. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Estoy llamado a ser discípulo. La palabra dice que irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Tú no puedes decirle a Dios, sabes que esto no es para mí, esto no, yo no puedo, esto me quedó grande, porque el llamado es irrevocable. Mira a Jonás. Jonás le dijo al Señor como, mira, sabes que yo para esto de predicar, como para esto, yo para esto no sirvo. Moisés le decía, búscate a otro que sepa hablar, yo soy tartamudo, llevo 40 años tratando de que mi lengua se suelte, tengo un carácter terrible, agarro a golpes a todo el mundo, no puedo, yo no puedo, o sea, búscate una persona que tenga un carácter noble, a una persona que se deje formar, pero a mí, Dios le dice como, Moisés, cállate, le dice, yo soy el que soy. Si alguien pregunta, ¿y qué voy a decir? Decía, ¿y qué voy a decirle a otros? Pero ¿quién me va a creer a mí? No es que me va a enviar a hablarle a Faraón y no es que yo me crié con egipcios. Dice, no, si alguien te pregunta, dile que yo fui el que te envié y que yo soy el que soy. Y que el yo soy fue el que te envió. El yo soy. No el tú eres. No eres tú el que hace la predicación. No eres tú el que cambia vidas. Cuando Moisés entendió, oiga, sí, yo puedo ser usado por Dios. Yo soy el medio, no el fin. ¿Sí? Yo no soy el que al que van a poner los ojos las personas, es en Dios. Pero ¿qué pasó? Él tuvo que determinar asumir su llamado. Hoy yo quiero llamar como tu atención y que tú entiendas que de verdad estamos en los últimos tiempos. Que de verdad mucha gente a nuestro alrededor se está perdiendo, que hay gente que espera escuchar un mensaje de salvación. Henry nos contaba en la reunión de guías algo que a mí me pareció bien impactante, y era que él le venía compartiendo a una persona, pero pues nunca se había dado como las cosas, no sé qué, y esta mujer era una mujer con la que trabaja Henry, había empezado a asistir a una iglesia cristiana. Entonces, bueno, comenzaron a hablar con Henry y la muchacha está juiciosa. Entonces le decía que Henry le preguntó, bueno, ¿cómo conociste a Dios? Entonces, entonces ella empezó a hablarle y ella decía, mira, yo por mucho tiempo, lo único que yo le decía a Dios era que alguien me hable de Dios. Que si tú existes, alguien, el que tú quieras, me hable. Y yo decía, ¡qué tremendo! Tú puedes creer que esa es la oración de muchos. Hay muchas personas que tal vez en este momento están quitándose la vida, esperando a que alguien abra su linda boca y les diga, no lo hagas. Dios te ama. Tu familia, pero también tu amigo, pero también el extraño, también la persona con la cual tú compartes todo el día el mismo Transmilenio, con la que compartes todo el día el mismo, todas las semanas, todos los días, compartes el mismo alimentador, y entonces me la encuentro hasta en la sopa, no te has dado cuenta, Dios te está haciendo cocos, te está diciendo como por favor, háblale, no es a otra persona, no es a otro. Como yo les decía ahorita, ¿quién sabe si para esta hora has venido? ¿Quién sabe si el propósito de Dios es única y exclusivamente que tú le hablaras a esa persona? Es necesario que tú entiendas que necesitamos extender, que la luz no está hecha para esconderse, que la luz está hecha para propagarse, que la luz está hecha para que entre más oscuro sea, más tienda la onda a expandirse. Es el fenómeno más hermoso, la luz. Pero no estamos llamados a ser tinieblas, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, ya que la luz brille
La luz no se puede esconder más, muchachos. Ustedes no pueden esconder la luz debajo de un cajón y hacer de cuenta que nada pasó. Porque, ¿sabes? Cuando tú te callas, Dios dice que aún le ordenaría a las piedras que hablaran con tal de que la salvación se extendiera. Que si tiene que hablar un burro, Dios es capaz de hacer hablar un burro como en la época de Balaam y hacer que su burra misma sea la que hable de parte de Dios cuando no quiera hablar. Pero el dilema es que yo no quiero que una piedra hable por mí. ¿Tú quieres que una piedra hable por ti? Dios quiere usarte. La verdad es que yo siempre he dicho que es verdad, nadie es indispensable, pero somos necesarios para la obra. Porque la palabra dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso quiere decir que Dios sí necesita obreros. Dios te necesita. El deseo del corazón de Dios es usarte, es que tú salgas de tu zona de confort, es que tú dejes de bobear a veces y de distraerte tanto y de creer que hay un mañana cuando sabes, miren, yo que no daría por devolver el tiempo y de verdad dejar de bobear. Haber dejado de perder el tiempo como lo perdí, de haber hablado más y de ser mucho más vehemente, de haber sido más constante, más ferviente, más gozoso, más diligente cuando lo debía haber hecho. Cuando yo tenía la edad de ustedes, y puede que no es tampoco la gran diferencia y tampoco soy el anciano, pero sí puedo decirles con toda causa que hay muchas cosas de las cuales obviamente me arrepiento, pero de las cosas que más me arrepiento es no haber aprovechado el tiempo como lo puedo estar aprovechando en este momento, de que a la persona a la que pude hablarle, haberle hablado y tal vez no se estaría perdiendo como se está perdiendo en este momento, de que a la célula que yo tuve, si yo le hubiera dicho y no hubiera puesto como compañitos de agua tibia, tal vez se hubieran arrepentido, pero tal vez también al que le hablé tan fuerte, y si hubiera sido mucho más misericordioso y más amoroso, estaría acá. Tal vez si yo hubiera sido más Jesús y menos yo, esa persona hubiera permanecido. No puedo hacer nada en este momento más que orar y permitirle a Dios que me vuelva a permitir cruzarme con ellos en el camino y esperar a que su corazón no esté tan duro como para poder hacer algo. Pero el asunto es que, ok, eso ya fue con ellos, pero aún hay más. De 8, 9 millones de habitantes que tiene Bogotá, solo por ahí 500,000 son cristianos. 500,000. ¿Cuánto nos hace falta? Nosotros nos encanta sentarnos en la iglesia y estar con nuestros amigos de la iglesia y no contaminarnos y no hacer muchas cosas, pero la verdad es que necesitamos ser luces allá. Somos luz, pero entre más antorchas se enciendan, mientras más células se abran, mientras más lograremos ser luz donde tenemos que ser luz. De nada nos sirve ser un gran reflector en la ciudad si el reflector no se expande, si la luz no se expande. Esa es la importancia de la célula. La célula es luz donde tiene que ser luz, luz en medio de las tinieblas. Por eso mi motivación en este tiempo es a que cada uno de ustedes asuma el reto y abra su célula. No por cumplirlo, sino que entendamos cuál es nuestro llamado, entendamos que tú eres la esperanza de esta generación, como les decía al principio, que hay alguien que ora por un cambio. Muchas personas dicen, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, pero no saben cómo hacerlo. Pero tú sí sabes cómo hacerlo. Tú sí sabes que Jesús es el único que puede cambiar una vida. Y mientras tú te quedes callado, esa persona va a seguir condenada a su propio infierno, viviéndolo en la tierra y condenado a un infierno en la vida eterna. No calles más, no calles más. Es tiempo de que seas discipulado, de que tú aprendas a ser diligente, que tú aprendas a ser obediente, sí, pero que tú hagas eso mismo con otras personas. Que tú vayas y hagas lo que te ha sido encomendado. Por tanto, ir y hacer discípulos a los confines de la tierra. La palabra dice en Salmo 2:8, que es la palabra rema de este año a nivel iglesia,
Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y por posesión tuya los confines. Pídeme las almas. Pídeme que yo te use. Pídeme que yo te coloque en el momento correcto. Pídeme. ¿Saben? Porque muchas veces no hay célula, no crees, porque no pedimos. Pídele a Dios ser un instrumento. Pídele a Dios que no puedas callar. Espíritu Santo, incomódame tanto que no pueda parar de hablar. Que mis palabras salgan letreros. Que siempre que no pierda el enfoque, que siempre estés tú en mis conversaciones. Pero que yo no pueda callar. Mira, si tú comenzaras a orar de una manera diferente, pídeme y te daré. Pídeme y te daré la gente que tú anhelas, pero que es necesario, pídela. Pide que la luz, que el fuego que estás encendiendo hoy no se apague. Pídelo y Dios te lo dará. Dios te lo va a conceder, pero es necesario que tú te pares y salgas y hagas. Tenemos un reto ahorita ministerial al que yo personalmente quiero que nos lancemos. Tenemos ahorita el reto de la universidad de la vida. ¿Saben por qué yo quiero que lo asumamos con toda la entereza? Porque si la gente entra a la universidad de la vida, es gente que va a permanecer. Es gente que va a permanecer. Porque cuando la gente pasa por el proceso de completico, es gente que se queda. ¿Sí? La universidad de la vida consta de preencuentro, encuentro y posencuentro. Cuesta 80,000 pesos e incluye el encuentro. Son 9 semanas, no es el encuentro y ya. Son 9 semanas de proceso. O sea, donde la gente va a ser pastoreada, donde la gente va a llegar al encuentro no como, uy, ¿qué es esto? Uy, esta oración, ¿cómo así que están tosiendo? ¿Cómo así que...? Y queda todo desubicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Daniel, que no ha ido a encuentro, vas a hacer el proceso de la universidad de la vida, ¿sí? Entonces, súper bacano que hagas el proceso completico, ¿sí? Acá hay varios que van a hacer el proceso completo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el reto? El reto de cada uno de ustedes es que vamos a trabajar, hagan de cuenta, para que eso que tú vas a sembrar en la universidad de la vida, lo vas a cosechar en tu célula como futuros 12. Ni siquiera como futura gente en tu célula, sino como futuro equipo de 12. Yo quiero que tú te visualices con tu equipo de 12, que tú este año te puedas ver no solamente terminando con una célula, sino que tú visualices a tu equipo de 12. La tarea dentro de 8 días es que tú vas a hacer una cartelera con tus 12 personas. Con tus 12 personas. Y a esas 12 personas tú te vas a proponer invitar y hacer un listado, que un listado lo tiene cualquiera. Por un momento, coja su celular y revise los contactos. De esos contactos que ustedes tienen en su celular, revise cuántos, comience a bajar, cuántos no conocen de Dios. No sé, tengo acá. ¿Cuántos no conocen de Dios? Y tú puedes ver, de solo la A, hay por lo menos 20. Ay, yo no soy tan popular. Sí, yo tampoco. Y comienza a bajar, y comienza a ver cuántos contactos tienes. Y yo te aseguro que por lo menos más de 12 sí tienes. Más de 12 contactos que no conocen de Dios sí tienes. La tarea de aquí a mañana es que tú hagas una lista de 6 hombres y de 6 mujeres, por los cuales tú vas a orar y por los cuales vamos a trabajar para que vayan a la universidad de la vida. Lo segundo que vamos a hacer, y que es la estrategia que Dios puso en mi corazón, que me parece a lo bien, habíamos dicho que íbamos a tener un evento para recoger fondos, pero antes de recoger fondos necesitamos tener a la gente para recoger fondos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Viene Semana Santa, y Semana Santa es el ambiente más propicio para hablar de la cruz. ¿Qué es lo que tú te vas a proponer en tu casa? En cada casa tú te vas a proponer, vas a proyectar la pasión de Cristo.
y vas a invitar a tus amigos, a esas 12 personas y si puedes más, a tu casa a que vean la película. Es una actividad individual. Tú puedes invitar a tu familia. Es que son días familiares, perfecto, porque vas a invitar a tu familia. Es un 24, 12 y 12. Si lo van a hacer juntos. ¿Listo? Ustedes tienen más de 24 amigos. O sea, ustedes conocen a todos los colegios de Kennedy. Entonces, literalmente, pueden traer a todo el mundo. Yo creo que pueden alquilar hasta videojuego. ¿Sí? Pueden invitar a todos. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes se van a preparar un mensaje muy corto, porque la película es larga, un mensaje muy corto de lo que es la revelación de la cruz. A través de los 7 derramamientos, explicar brevemente qué es cada uno y sobre todo lo que la obra redentora de Jesús en la cruz. Yo les aseguro, lo importante es que la gente vaya. Felipe. ¿Sí? Pero ¿saben qué es lo chévere? Que si tú haces la actividad a conciencia, orando antes por ellos, tú vas a, ahorita con esa lista, esta semana, digamos mañana, empezamos a orar y hacemos unos equipos de 3, oración de 3. Y vamos a empezar a orar por esas personas y vamos a ayunar por esas personas y le vas a poner fecha a la actividad y Dios te va a respaldar y la célula que no habías podido abrir en mucho tiempo, esta semana la abres. Semana Santa es el ambiente propicio para hablar de Jesús. Aún la gente es muy receptiva en Semana Santa. Es muy receptiva en Semana Santa. Entonces aprovecha. Hay vacaciones, no hay universidad, hay que hacerlo. Hay que aprovechar. Los tiempos de Dios son perfectos. Y luego con esas personas vamos a hacer el siguiente paso. Y es que ustedes me las van a dar a mí y vamos a empezar a visitar a esas personas. Y vamos a empezar a orar por esas personas porque Dios les dé las finanzas y vamos a inscribirlos a Universidad de la Vida. Universidad de la Vida, ¿cuándo es? Empieza en abril. El 20 algo de abril, la semana del 20 algo de abril, no recuerdo ahorita la fecha, pero para ese entonces la idea es que para el preencuentro ya debe estar pago Universidad de la Vida, o sea, ya tiene pago su encuentro. En el preencuentro, cuando empieza el preencuentro, ya está pago. Entonces, hay que reunir fondos, claro, pero lo importante también es tener a la gente. A veces uno es el que le pone la piedra a la persona, uno es el que antes de decirles, no, es que la plata está carísimo, no sé qué, pero tranquilo, no. Entonces ya le dio el argumento a la persona para que no vaya a encuentro. No, con toda. Sabes, este es el tiempo en el cual tú, la antorcha que Dios ha encendido en ti, va a empezar a propagarse, a crecer. Ese es el reto que yo les pongo. ¿Les parece? ¿Les llama la atención? A mí me parece, yo lo voy a hacer con mi familia. Yo voy a compartirle a mi familia, ya lo propuse en mi corazón. El Jueves Santo. No, yo iba a hacer una cosa, pero era con Laura. Llegar a mi casa y vamos a hacerle un libro de sueños a ella. Y porque ya le gusta todo eso. Pero chévere, por ejemplo. Entonces, pues ese día aprovecho y como mamá y a mi tío. Invita más amigos de la universidad. A Jorge, a Daniela. Invita amigos, dile a Laura, ven, trae amigos que vamos a una película súper chévere, yo quiero explicarles, no sé qué. Laura, como es así, ella también te trae a su séquito, o quieres que lo hagamos en tu casa, Laura. Dios presenta como todo para hacerlo. No, Laura y yo somos súper todo. Nadie las conoce nada. ¿Listo? Ese es el desafío. ¿Asumen el reto? ¿Asumen el reto? A mí me parece que a lo bien yo estoy remotivado con esto. Y yo quiero hacerlo porque mi meta al fin de año es que cada uno de ustedes termine con sus 12. Un consejo. Cuando tú vas a alcanzar una meta, hay un dicho que dice que si tú quieres llegar a la luna, tienes que apuntarle al sol. Para siquiera llegar a la luna, pero tienes que apuntarle al sol. Así que tú vas a triplicar la lista, ¿vale? En vez de pensar y invitar a 12 personas, vas a invitar a 30, que de 30 van a llegar 12, ¿sí? Haz una lista, 30 contactos también los tienes en tu celular,
Entonces, y si no Venga, tienes en tu me celular, puedo pasar. busca en Facebook. Y en Facebook vas a tener cualquier cantidad, en tu colegio, en tu universidad, cualquier cantidad de gente. Entonces, apuntémosle a eso. Para que te lleguen 12, apúntale a 30.